Hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, sobre todo trascendente. Le he puesto por título En el torno del alfarero. Diga conmigo, en el torno del alfarero. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Abra su Biblia allí en Jeremías, capítulo 18. Y vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Jeremías, capítulo 18. A partir del verso 1 hasta el verso 6. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Amén. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Diga conmigo, en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace ese alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Aleluya. Déjeme decirle que del pasaje anterior podemos observar que el interés que Dios tenía al mostrarle a Jeremías este suceso cotidiano del trabajo del alfarero era el de mostrarle que así como el alfarero trabaja con el barro y lo moldea para cumplir con un propósito específico, de la misma forma Dios trata con nosotros a fin de que si vivimos los procesos de Dios a su manera, podamos entonces ser perfeccionados y de esta forma poder cumplir con el propósito de Dios. La Biblia enfatiza de manera constante la necesidad que tenemos como seres humanos de que Dios obre en nosotros, ya que es imposible que podamos perfeccionarnos a nosotros mismos basados en nuestra propia opinión. Es por esto y de suma importancia que como hijos de Dios seamos sobrios, prudentes y dóciles al trato de Dios con cada uno de nosotros, entendiendo que el trato de Dios para con sus hijos no es universal, sino más bien personal. El trato de Dios para cada uno de nosotros es individual, es personalizado. Dios no tiene un trato para con los seres humanos universalizado. Necesitamos entender que el trato de Dios para cada uno de nosotros es personal. Amén. Vean lo que dice la Escritura. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 y vamos a leer el verso 19. Ahí se va a dar cuenta cómo es que Dios tiene un trato personal para con cada uno de nosotros. Y dice la Escritura: y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Dios tiene un trato especial para con cada uno de nosotros, un trato particular. Y la forma en la cual Dios trata contigo no es la misma forma en la cual Él va a tratar a su prójimo. Porque Él conoce nuestro corazón y porque Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, entendiendo este pasaje y recordando que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, es que podemos conocer mejor a Dios, no solamente basados en información que obtenemos a través de la palabra, sino conocerlo basado en la revelación que nos brinda su Espíritu Santo a través de la experiencia que nos da el caminar con Dios. De esta forma podemos conocer su corazón y entender sus intenciones. Conocer a Dios, amados hermanos, no puede limitarse a tener información acerca de Él.
Lamentablemente muchos creyentes lo único que saben de Dios es aquello que han leído de Él o aquello que han escuchado de Él, pero no han trascendido al nivel de la experiencia, donde el conocimiento de Dios nos pueda revelar a través de la unidad con el Espíritu Santo el corazón de Dios y sus intenciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no siempre nos va a resultar sencillo entender la mente de Dios. ¿Por qué Dios es como es? ¿Por qué Dios permite lo que permite? Muchos de nosotros no tenemos respuestas para ello. Sin embargo, cuanto más le conozcamos, más podremos confiar en que aún sin entender su mente, podremos sentir su corazón. Y en una relación, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque a veces no alcanzas a comprender la mente de aquella persona a la cual te estás vinculando, pero si tú puedes tener el conocimiento de su corazón, eso es mucho más que suficiente para entonces poder confiar. Esto se da claramente, y lo pongo como ejemplo, en la relación que Juan tenía con Jesús. Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama. A Juan no le hace sombra la relación que Jesús pudiera tener con Pedro, la relación que Jesús pudiera tener con Jacobo, la relación, es más, que Jesús pudiera tener con Judas Iscariote. ¿Por qué a Judas le está dejando la bolsa del dinero del ministerio? Es que seguramente en Judas es en el que más confía. Y muy seguramente sí. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un afecto especial por Judas. Pero sabe, ninguna de esas relaciones le afectaba a Juan. ¿Por qué? Porque Juan conocía su corazón. Juan no entendía por qué Jesús trataba de determinada forma a Pedro, por qué le daba determinadas distinciones a Jacobo, por qué Jesús tenía ciertas concesiones para con Judas. Eso no le importaba a Juan. ¿Y sabe por qué? Porque Juan conocía el corazón de Jesús. Entonces va a haber muchas situaciones en las cuales no entendamos la mente de Dios, no tengamos una respuesta para el por qué Dios hace lo que hace. Pero si nosotros tenemos una relación vigente con Él y a través del Espíritu Santo podemos profundizar en esa relación y conocer el corazón de Dios, estaremos confiados en que Él nos ama y no dudaremos de sus intenciones. Y más de una vez Juan, en el evangelio que lleva su nombre, se describía a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Comprendiendo estos principios del carácter de Dios, su amor, su propósito y determinación, su intencionalidad y su corazón para con nosotros, es que podemos identificar la mano de Dios en medio de las diferentes situaciones que pudiéramos atravesar. No importa qué tan duras o difíciles sean las situaciones que tú pudieras en este momento estar atravesando o en lo futuro experimentar. Si tú conoces el corazón de Dios, tú puedes estar seguro que su intención para ti no es mala. Su intención para ti es una intención de bien. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecir tu vida. Tal vez en algún momento tú tengas que atravesar por situaciones duras, difíciles. Pero mientras que tú estés afirmado en el corazón de Dios, créeme, tendrás la certeza de que la intención que Él tiene para ti en medio de ese desierto es de bendición. Y por esa razón es que necesitamos comprender que Dios está en control en nuestra vida y que Él desea bendecirnos. Mire, considere lo siguiente: como hijos de Dios, debemos saber que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a atravesar por sus procesos, los cuales no siempre serán cómodos, pero siempre tendrán como finalidad sumar a nuestra vida. Dios quiere sumar a tu vida, de tal manera que al vivir los procesos que Él permita que lleguen a tu vida, tú puedas ser más como Cristo.
Vean lo que dice el Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Y dice la Escritura lo siguiente: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios va a cumplir su propósito en mí? Porque me ama. Y porque Él ha prometido que no me va a abandonar. El salmista tenía claro esto. Y por esta razón es que él se atreve a expresar: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Ahora bien, vamos a analizar algunas formas en las que considero que Dios trata con nosotros a fin de perfeccionarnos y llevarnos hacia el nivel que está en su corazón para cada uno de nosotros. ¿Recuerda cuando la Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? Bien, pues Dios desea llevarlo hacia ese nivel de perfección. Lo que muchas veces no sabemos son las formas en las cuales Dios trabaja en nuestra vida, formas en las cuales Dios trata con nosotros. Tal vez usted ahorita esté experimentando una circunstancia muy particular en su vida y usted se está cuestionando, usted posiblemente se está quejando, usted tal vez se está lamentando, pero no se ha dado cuenta que es el propósito de Dios manifestándose a su vida. Así que es bien interesante. ¿Por qué? Porque recuerde lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 18. El alfarero toma la masa de barro y comienza a trabajar en ella, teniendo presente en su mente hacia dónde quiere llegar. Dios no está improvisando con nosotros. Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él nos va a llevar por una serie de situaciones y circunstancias que nos permitan ser perfeccionados. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, entendiendo esto, vamos a profundizar en cuáles son las formas en las cuales Dios trata con nosotros. Formas en las cuales Dios trata con nosotros. Y la primera forma en la cual Dios trata con nosotros es de manera directa. Qué maravilloso es cuando tenemos la oportunidad de que Dios trate con nosotros de manera directa. Cuando esto sucede, va a haber ocasiones en las cuales el propósito de Dios se manifieste casi de forma instantánea en nuestra vida. Y la circunstancia que estamos enfrentando o viviendo nos lleve a una nueva posición de una forma muy acelerada, muy rápida. Vea lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a abrir la Escritura allí en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versos del 40 al 43. Lucas capítulo 18, versos del 40 al 43. Y dice la palabra del Señor así: Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Entonces Jesús le dijo: recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Cuando Dios trata con nosotros de forma directa, cuando Dios nos sale al encuentro en medio de cualquier circunstancia, generalmente
si somos dóciles al trato de Dios con nosotros, este va a producir resultados en nuestra vida casi de forma inmediata. Estamos viendo el ejemplo en el cual un hombre desesperado por su condición, cuando se enteró que Jesús iba a pasar cerca de donde él estaba, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente le decía: cállate, no molestes al maestro, pero él insistía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Finalmente Jesús le hace venir, y cuando éste se presenta delante de Jesús, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le responde: Señor, quiero ver. Y Jesús no le dice: ven el mes que entra. Ese encuentro con Jesús y ese reconocimiento, esa expectativa, ese nivel de exposición que está teniendo este hombre delante de Cristo, le facilita la respuesta de Cristo. Es decir, mientras más dispuestos estemos a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, los procesos de Dios para nuestra vida serán más fáciles. Qué hermoso es cuando Dios te sale al encuentro y te dice: cambia tu actitud. Y muchos de nosotros hacemos como que no escuchamos nada, ¿verdad? Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te habla y te dice: no tengas sentimientos equivocados hacia las personas que te rodean. Si usted es dócil a la voz del Espíritu Santo, el milagro que produciría el proceso se daría de forma inmediata. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros comenzamos a justificarnos. Si este ciego se hubiera justificado a la primera ocasión en la cual le dijeron: cállate, no molestes al maestro, él diría: está bien, me callo. Pero él tenía expectativa de que Jesús podía hacer la diferencia en su vida. Y esa expectativa, esa fe y ese grado de exposición fue lo que le facilitó el obtener el milagro que Jesús tenía reservado para él. Dios, amados hermanos, trata con nosotros de forma directa. Y Él quiere producir en nuestra vida cambios que nos marquen y que nos permitan crecer para que seamos más a la imagen de Cristo. El problema es cuando nosotros no permitimos que en ese trato directo Dios obre en nuestra vida. Pero aun cuando nosotros no permitimos que Dios obre en nuestra vida a través del trato directo, Dios dice: yo soy el alfarero, tú eres barro en mis manos y yo voy a cumplir mi propósito en ti. ¿No estás entendiendo el trato directo que estoy teniendo contigo? Vámonos al siguiente nivel. Voy a tratar contigo a través de terceros. Y no siempre esto es malo. A veces Dios va a utilizar a terceras personas para darnos consejos, para alentarnos, para motivarnos, para proveernos, para fortalecernos y otras tantas para ser perseguidos. Sí, de tiempo en tiempo Dios despierta por ahí un Alejandro el herrero, Dios despierta por allí un faraón, porque tú necesitas moverte de donde estás. Y es maravilloso cuando vemos que el propósito de Dios también se puede cumplir en nosotros a través de la intervención de un tercero. Vean lo que dice la Escritura en Proverbios 27:17. Este es un pasaje que conocemos mucho y que definitivamente deberíamos tener siempre presente en el corazón. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros le damos la vuelta al trato de Dios a nuestra vida cuando este es a través de otra persona. Y cuando tú limitas el trato de Dios a tu vida a través de un tercero, limitas lo que Dios quiere hacer a tu vida a través de la vida de alguien más. Y reitero, no siempre vendrá esa persona a tu vida en son de paz. A veces
va a ser esa piedra en el zapato que te haga cambiar tu dirección. Proverbios 27:17 dice la Escritura: el hierro se afila con el hierro, y lea conmigo, y el hombre en el trato con el hombre. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice, es que esa persona es la horma de tu zapato? Y a veces no nos resulta cómodo, pero si nosotros aprendemos a juzgar las circunstancias desde la perspectiva del propósito de Dios, vamos a poder descubrir que aún esa persona que está buscando nuestro mal tiene una tarea que cumplir en el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso es maravilloso, porque no es que esa persona que está buscando mi mal sea importante. Lo trascendente es que Dios está permitiendo que esa persona que está buscando mi mal pueda acercarse a mí para que yo cumpla con el propósito que Dios tiene para mi vida. Te ama tanto Dios que a veces va a permitir que gente malvada te rodee, te critique, te difame, porque Él tiene un plan para tu vida. Somos tan dados a creer que si Dios está con nosotros, todo en nuestra vida debe de ser perfecto. Es que si Dios está conmigo, yo me abrazo de la palabra que dice que podrán caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegarán. Y no nos damos cuenta que a veces dentro del propósito de Dios, que es tan amplio, requerimos de gente que nos persiga y que busque nuestro mal, para que de esa manera nosotros podamos despertar. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Jesús envía a los 72 para sanar, Jesús está provocando bien en terceras personas a través de otros. No es Él directamente, no es como en el caso del ciego. En el caso del ciego, Bartimeo está frente a Jesús y Jesús le pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Quiero ver. La exposición, la fe y la expectativa de Bartimeo producen el milagro. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el caso de los 72, Jesús está utilizando a un tercero para bendecir a otros. Vean lo que la Escritura dice, Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10. Y vamos a leer el verso 1 y de ahí vamos a brincar al verso 8. Dice la Escritura: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Verso 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren ahí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. La gente iba a percibir la gloria de Dios a través de un tercero. Y qué maravilloso es cuando nosotros, llenos de la gloria de Dios, llenos del propósito del Señor, podemos ser de bendición para otros. Piense en aquellas personas que dentro de la congregación se dedican a la enseñanza. Los que les enseñan a los adultos, jóvenes, niños, adolescentes. Son gente que está disponiendo su vida para hacer bendición a otros. Ese factor humano, esa persona que está enseñándole a otros, está siendo ese factor de bendición para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de esa persona. Cuando yo llegué a Cristo y le entregué mi corazón, lo primero que hice fue integrarme de lleno a todas las actividades dentro de la iglesia. Y yo recuerdo que cuando me integré al grupo de jóvenes, mi líder de jóvenes era nuestro hermano Arturo Hernández. Entonces Arturo se convirtió para mí en el instrumento de Dios
para forjar lo que yo necesitaba tener para el siguiente momento en mi vida espiritual. ¿Comprende? Dios está usando a un tercero para bendecir mi vida o para tratar conmigo. En este caso estamos viendo cómo los 72 fueron para sanar, para provocar un bien. Pero ¿qué hay cuando Dios le suelta, permítanme la expresión, la correa a alguien que busca tu mal? Veamos el ejemplo. David es perseguido por Saúl. Primero de Samuel, capítulo 23. Primero de Samuel, capítulo 23, y leemos a partir del verso 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su búsqueda con la intención de matarlo. Saúl te anda buscando, David. ¿Sí? ¿Qué querrá? Matarte. Te está buscando para matarte. Y fíjese, dice la Escritura, verso 16: Jonathan, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Vemos en este pasaje las dos caras de la moneda. Vemos a Saúl buscando el mal de David y a Jonathan buscando su bien. Mientras que Dios está permitiendo que a través de un hombre, David se afirme en su confianza en el Señor, porque ¿a quién tiene David en la tierra que pueda hacerle frente a Saúl? Saúl es el rey. No hay quien pueda ser lo suficientemente poderoso como para aliarse con David y de esta manera David poder enfrentar a Saúl. No existe. El único a quien David puede recurrir es Dios. Entonces Dios le suelta la correa a Saúl para afirmar la fe y la confianza de David en él. Y Dios usa a Jonathan para alentar su corazón y decirle: sigue confiando en el Señor, porque ya te fue profetizado que tú vas a reinar. Yo lo sé, mi padre lo sabe, todo el mundo lo sabe. No importa lo que mi padre trame en tu contra, la palabra del Señor se va a cumplir en ti. Pero este proceso en el cual tú te encuentras sufriendo y angustiado, entiende que te ha servido para acercarte más al Señor. Por eso no dejes de confiar en Él. Dios trata con nosotros muchas veces a través de personas que buscan nuestro mal. Y tal vez te los vas a encontrar en el trabajo, posiblemente en la familia, tal vez personas que te brindan algún servicio. Y en lugar de que nosotros nos rasguemos los vestidos y comencemos a decirle a Dios: pero ¿por qué a mí? Si yo te he sido fiel, si yo he sido bueno. Preguntarle a Dios: ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo que esto me acontezca? ¿Cuál es tu propósito? Si usted le pregunta a Dios, Dios le va a responder. El problema es que muchos de nosotros nos enfocamos tanto en el obstáculo o en el problema que nos olvidamos de preguntarle a Dios: ¿cuál es tu propósito en medio de esta aflicción? ¿Cuál era el propósito de que Dios le hubiese soltado la correa a Saúl? Que David afirmara su confianza en Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios para que Jonathan tuviera un vínculo con David? Alentarlo en los momentos de dificultad.
Tú no sabes qué tan poderosas pueden ser tus palabras para edificar la vida de una persona o qué tan destructivos pueden ser tus actitudes para destruir a alguien. Otro ejemplo de cómo Dios utiliza a otros para tratar con nosotros podría ser el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados. Acompáñame a Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y leemos a partir del verso 5. Y dice la Escritura: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Dios no está improvisando, Dios tiene un plan. Y él tenía un plan para enseñarle a sus discípulos que todo lo que pongamos en las manos de Dios puede ser multiplicado, puede ser llevado a un nuevo nivel. Todo lo que tú dispongas en tu vida para ponerlo en las manos del Señor, Él cumplirá en ello su propósito. Y dice la Escritura, a partir del verso 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Lo que tú menosprecias puesto en las manos de Dios es multiplicado. Imagínense ustedes que hay una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todos han escuchado el sermón de Jesús y ahora tienen hambre. Y el Señor siente compasión de esa multitud. Pero nadie llevó lunch, salvo un muchacho. Y ese muchacho tiene un propósito, que es el de desprenderse de lo que a él pertenece para bendecir multitudes. Cuando tú te desprendes de aquello que consideras que es tuyo, Dios lo multiplica y bendice a aquellos que te rodean. No hay mejor forma de crecer en revelación y en entendimiento de la palabra de Dios que aquello que te es revelado, ponerlo al alcance de otro. Muchas personas descubren verdades profundas en la Escritura y las guardan para sí, cuando no han entendido que la manera más fácil de poder multiplicar lo que Dios te está dando es poniéndolo al alcance de otro. Amén. Entonces vemos cómo Dios también puede tratar con nosotros a través de otros, a través de terceros. Pero cuando esto no funciona, entonces Dios permite que las circunstancias en nuestra vida comiencen a cambiar. Y a veces, amados hermanos, no nos damos cuenta que el atravesar por el valle de dolor, más que ser despreciado o evitado, debería ser valorado. Cuando tú enfrentas una situación adversa, difícil, dura, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y nosotros debemos entender que cuando Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida, es porque también en ello Él tiene un propósito. Vamos a ver la Escritura, Primero de Reyes, capítulo 17. Generalmente hablamos de Elías, pero ahora quiero que enfoquemos la percepción del pasaje en la viuda de Sarepta.
¿Por qué llega Elías a Sarepta? ¿Recuerdan? Porque se secó el arroyo de Querit. Si el arroyo de Querit no se hubiese secado, Elías jamás hubiese llegado a Sarepta. A veces Dios permite que circunstancias en tu vida golpeen con tal fuerza que te hagan moverte del lugar, moverte de dirección. Ahora, Elías llega a Sarepta con una instrucción de parte de Dios, y la instrucción es que allí él encontrará a una viuda a la cual Dios ya le ha ordenado que le dé de comer. Generalmente todo lo vemos desde la perspectiva de Elías, pero ¿qué tal si ahora lo comenzamos a ver desde la perspectiva de la viuda de Sarepta? Porque hay escasez en el mundo. Y ahora ella está enfrentando una circunstancia que pone en riesgo su vida y la vida de su único hijo. Vean lo que dice la Escritura allí en el verso 12 en adelante. El verso 11 dice: mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: también tráeme, por favor, un pedazo de pan. Entonces ella respondió: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. La viuda de Sarepta está en una circunstancia crítica, difícil, dura. Y esa circunstancia está tratando con ella. Y fíjese lo que dice la Escritura. Entonces Elías le dijo: no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Elías le da una promesa a esta mujer que está atravesando por una circunstancia que la está llevando al límite, con la intención de que ella abrace el proceso de Dios para su vida y cumpla el propósito que Dios tiene para ella. Y el propósito que Dios tiene para ella y para su hijo no es solamente que alimente a Elías. El alimentar a Elías es el pretexto para que Dios cumpla el propósito que tiene para ella y para su hijo. Y el propósito que Dios tiene para ella y para su hijo es que ambos sobrevivan. Pero Dios tuvo que permitir una circunstancia que la pusiera al límite para que entonces ella pudiera creer y tuviera esperanza. Veamos otra cita, Ruth capítulo 1 verso 6, el caso de Noemí. Conocemos en el contexto, Noemí sale con su esposo y con sus 2 hijos. Y nos dice la Escritura que ella sale de Belén y se van a la tierra de Moab. ¿Qué sucede en la tierra de Moab? ¿Recuerda? Muere su esposo y después mueren sus 2 hijos. Y se queda Noemí sola con sus 2 nueras. Pero hay algo muy interesante que sucede en este inter de la historia de Noemí. Y el verso 6 nos dice lo siguiente: Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Por qué salió de Belén Noemí
junto con su esposo y sus hijos. Porque había hambre. Belén, que significa la casa del pan, no tenía pan. Y este tiene un simbolismo espiritual muy fuerte, porque muchas veces nosotros, que deberíamos ser de bendición, no estamos bendiciendo. Y cuando no cumplimos con nuestro propósito, la gente en derredor sufre. Entonces, lo que lleva a Noemí a salir con su esposo y con sus hijos de Belén y emigrar a Moab es el hambre. Pero en Moab, ¿qué sucede? Pierde a su esposo, pierde a sus hijos. Y hay algo muy interesante. En Moab se entera que Dios ha visitado Belén y que en Belén hay alimento. Entonces ella planea moverse nuevamente de Moab a Belén. Si ella no hubiese perdido a su esposo, si ella no hubiese perdido a sus hijos, si ella hubiera tenido abundancia en la tierra de Moab, ¿ustedes piensan que ella hubiera regresado a Belén? Ni en 1,000,000 de años. Pero Dios tenía otros planes. Y vean hasta dónde llegan los planes de Dios. Porque ya estaba en la mente de Dios que Noemí y Ruth regresaran a Belén, que Noemí buscara a quien de sus familiares pudiera redimir a Ruth, y entre ellos se encontraron a 2 familiares. El primero de ellos, el más cercano a Noemí, dice: yo no. Y el siguiente familiar en la línea de responsabilidad es Boz. Y entonces Noemí comienza a aconsejar a Ruth de cómo debe de acercarse a Boz y cómo debe de relacionarse con él, para que entonces después ella pudiera decirle que él es el familiar al que le corresponde redimirla. Y cuando esto sucede, Boz redime a Ruth y tienen un hijo que nada más y nada menos viene a ser el abuelo del rey David. La circunstancia operando, presionando a Noemí, es la que le lleva a tomar decisiones que la colocan dentro del propósito de Dios. Podríamos referir también la historia del hijo pródigo. ¿Hasta cuándo el hijo pródigo reflexiona que debería volver a casa de su padre? Hasta que tiene hambre y quiere llenarse el estómago con el alimento de los puercos. Y es ahí donde de repente como que reacciona. ¿Qué lo hace reaccionar? Sus circunstancias. Y esas circunstancias son las que le permiten entender que en la casa de su padre, él estaría mejor. Y dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Trátame como a uno de tus empleados, porque yo sé que estando en tu casa estaré mejor que estando fuera de ella. Cuando hablamos de que Dios trata con nosotros a través de las circunstancias, podríamos decir que Dios trata con nosotros a través de las pérdidas, a través de los proyectos fallidos, a través de los quebrantos financieros, a través de diferentes circunstancias que de repente sacuden nuestra mente y nuestro corazón. Pero en lugar de decir: ¿por qué a mí?, deberíamos cuestionarnos: ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres tratar conmigo?
Cuando las circunstancias no le funcionan a Dios porque no estamos queriendo escuchar y ser moldeados, entonces Él nos permite atravesar por un proceso de soledad. Y allí podríamos mencionar a Elías en la cueva. ¿Se acuerda usted cuando Elías comienza a huir de la esposa de Acab? ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Y Jezabel solamente requiere de una palabra, una expresión para hacer temblar a Elías. ¿Qué acaba de hacer Elías? Elías acaba de hacer descender fuego del cielo. Tiene a los 400 profetas de Acera y tiene a los otros profetas de Baal. Y a todos les corta la cabeza. Después de que hace descender fuego del cielo, saca el machete y dice que ninguno de esos falsos profetas se vaya. Imagínese, cortándole la cabeza a 850 personas. Le llega el rumor a Jezabel y Jezabel solo suelta esta expresión: háganle saber a Elías que los dioses me castigarán sin piedad si mañana a esta hora yo no lo he matado. Elías escucha esto y es intimidado. Por eso te decía, a veces no te das cuenta cómo tus palabras pueden edificar a una persona o pueden destruirla. Elías es intimidado y entonces Elías huye hacia la montaña de Dios, y Elías en ese trayecto cae en una fuerte depresión, a tal grado que en algún momento Elías se queda dormido. El Señor envía un ángel, le toca en el hombro, lo despierta. Hey, Elías, come. Elías apenas se despierta, come un poco, bebe agua y se vuelve a dormir. Ese hombre está con una fuerte depresión. ¿Qué sucede? Cuando él llega a la montaña, se interna en una cueva. Quiere estar solo. Y en esa soledad que Dios está permitiendo, porque Dios permitió que Jezabel se presentara ante él y que aún en medio de su mala interpretación de las cosas en cuanto a las circunstancias que le rodean, y que él permitiera que esa mujer lo intimidara, Dios está utilizando estas circunstancias para llevarlo a un punto de soledad en el cual Dios está tratando con él. Y entonces Dios habla al profeta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías comienza a decirle cuáles son los motivos por los cuales él está ahí. Y después el Señor se manifiesta a Elías, y lo primero que vuelve a escuchar Elías es: ¿qué haces aquí? La soledad trata con muchos de nosotros de formas diferentes, pero cuando Dios lo permite es porque Él desea tener un trato íntimo en el corazón. Otro ejemplo de esto sería Jesús en el huerto. Jesús está con sus discípulos y les dice: oren para que no caigan en tentación. Y dice la Escritura que entonces Jesús se apartó de ellos. Y después de eso Jesús se puso a orar, y él estaba solo. Tal era la angustia en el corazón de Jesús que dice la Escritura que un ángel se apareció para fortalecerlo. Y aún después de eso, tal era la angustia en él que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Jesús está atravesando por un proceso de soledad donde se va a afirmar las convicciones que en él hay para que se cumpla el propósito de Dios.
Cuando nosotros no entendemos y no somos dóciles al trato de Dios, cuando atravesamos por estas diferentes situaciones, entonces Dios nos mete a procesos que refieren a diferentes etapas en nuestra vida. Y podríamos hablar de un milagro que se da de forma muy semejante, aunque a la vez muy diferente, que en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, Bartimeo le grita a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Se expone y Jesús le dice: ¿qué es lo que quieres? Señor, quiero ver. Y Jesús pone sus manos sobre de él y le dice: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y en ese momento Bartimeo comienza a ver. Pero vamos a ver otro ejemplo. Marcos capítulo 8. Es el mismo Jesús, ¿está de acuerdo? Es el mismo Dios, ¿está de acuerdo? Es el mismo Espíritu Santo, ¿está de acuerdo? Pero es diferente persona. Y si es diferente persona, el trato cambia. Ay, ¿por qué Dios no está tratando conmigo como trató con fulano? Porque tú no eres fulano, porque Él conoce tu corazón y porque Él sabe qué es lo que tú necesitas y cuál es el camino que tú tienes que recorrer para entender. Marcos capítulo 8, a partir del verso 22, ¿lo tiene? Dice la escritura así: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Estas personas seguramente fueron testigos del milagro que Jesús había hecho con Bartimeo. No es que yo vi que tocó a aquel ciego y le dijo: recibe la vista, y en ese momento el ciego volvió a ver. Es el mismo Jesús, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo poder, pero es otra persona. Y si es otra persona, el proceso cambia. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso, porque Él va a hacer lo que Él quiera con el que Él quiera. Yo tendré clemencia del que quiera tenerla y tendré misericordia del que quiera tenerla. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que lo haga de forma diferente? Es imposible. Él va a hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero lo que quiero resaltar es que ahora encontramos a otro hombre que tiene que vivir otro proceso. La gente se había acostumbrado a que todo el que tocaba a Jesús o aquel a quien Jesús tocaba recibía de Jesús un milagro instantáneo. Pero hay veces en las cuales Dios sabe que lo que necesitamos no es un evento, es un proceso. Y un evento y un proceso no son lo mismo. Vean lo que dice la Escritura a partir del verso 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo. O sea, ¿por qué Jesús saca a este hombre fuera del pueblo y no lo hizo así con otro? Porque el Espíritu Santo está dirigiendo a Jesús y le está mostrando algo que debe de hacer con este hombre. No conocemos el contexto de este hombre, pero si Jesús lo está sacando del pueblo, es porque probablemente este hombre estaba muy arraigado a costumbres, actitudes, tradiciones o circunstancias que le podían impedir participar del proceso que Dios tenía para él dentro del pueblo. Dice la Escritura: después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver? O sea, yo no veo a Jesús escupiéndole en los ojos a Bartimeo. ¿De dónde sacó ahora Jesús que para obrar ese milagro tiene que escupirle en la cara a este hombre? A veces decimos: ¿por qué tal ministro solamente dice fuego y caen 100 y el otro tiene que empujarme con todas sus fuerzas, casi me tiene que amarrar y tirar, y ahí estamos luchando, no me caigo, sí me caigo? Dios es soberano.
para moverse como Él quiere. Y a veces los estilos de cada persona son los que de alguna manera hacen que la gente tenga percepciones de diferente índole. Pero aquí Jesús no está actuando por un estilo, porque si fuera su estilo escupir caras, le hubiera escupido un montón de entrada a Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, acérquenlo. Y mientras se acercaba, imagínese. Bueno, pues que tenía que generar saliva, ¿no? Si no, ¿cómo? Oiga, seamos lógicos. No estoy diciendo que iba a jalar todo lo que tenía atorado en sus vías respiratorias. No, estoy hablando de producir saliva. Si usted ya se lo imagina de otra manera, ya, usted es quien está exagerando el pasaje. Pero aquí hay un detalle, porque es la primera vez en la que Jesús va a sanar a alguien de una forma diferente a la que generalmente lo hace. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, el primero, Dios le está dando la instrucción. El segundo, es otra persona. Usted puede decir, no, es que entonces Dios no está siendo parejo. Es que Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué Dios toca la corona de Saúl y dice, yo no quiero que Saúl siga reinando? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey Agag. Pero más allá que perdonarle la vida al rey Agag, lo que Saúl hizo fue no prestarle atención a la palabra de Dios. Pero lo que hizo David fue peor. David adulteró, David mintió, David mató. David hizo muchas cosas malas. Pero David no estaba yendo en contra de la instrucción de Dios para él. Y eso fue lo que reservó el que Dios tocara su corona. Vemos a David reinar hasta el final de sus días. Pero Saúl no. Diferentes personas, diferentes tratos. Pero en este caso particular estamos encontrando a un hombre que necesita ser sanado y Jesús, dice la Escritura, que le escupió en los ojos. Puso sus manos sobre de él y le preguntó, ¿puedes ver? ¿Qué esperaría usted? Pues que al menos después de sentir todo eso en su cara, él dijera, veo, pero ¡oh sorpresa! El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Es la única vez en la cual vemos a Jesús realizar un milagro en dos procesos, en dos fases. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar que va a haber ocasiones en las cuales, de acuerdo a la condición de nuestro corazón, lo que muchas veces podríamos necesitar son procesos. A veces usted dice, es que yo no salgo de una cuando ya estoy en otra. Tal vez Dios está tratando con usted a través de procesos. Verso 25. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. ¿Se cumplió el propósito? Claro que se cumplió el propósito de Dios para él. Y eso es maravilloso. Y cuando los procesos, amados hermanos,
no son para nosotros una opción, entonces Dios también trae a nuestro corazón un tanto de luz para que nosotros podamos hacer parte de lo que nos corresponde hacer. Trabajo personal. Y vamos a ver el caso de un hombre que recibe un milagro al hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Juan capítulo 9. Evangelio de Juan capítulo 9, versos del 1 al 3 y luego del 6 al 7. Dice la Escritura: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, otro ciego. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que el proceso de Dios en él glorifique al Padre. Los procesos de Dios en nuestra vida tienen como finalidad que Dios sea glorificado. Amén. Ese hombre es ciego de nacimiento y preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dice: pues ni sus padres ni él. El proceso que está viviendo es para que Dios cumpla su propósito en él y Dios sea glorificado. Vean lo que dice el verso 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. Ahora Jesús no está escupiéndole en la cara a ese hombre. Ahora la dirección del Espíritu Santo es: haz barro con tu saliva. Pues nuevamente Jesús tiene que escupir ahora en el suelo, hace barro con su saliva y la tierra que está en el suelo, y con ese barro le unta los ojos al ciego. Y escuchen, la clave está en el siguiente verso. Dice la Escritura que Jesús le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. ¿Cómo trata Dios con nosotros? Muchas veces mostrándonos el camino, las decisiones que tenemos que tomar, pero la responsabilidad recae sobre nosotros. Imagínense, Jesús hace el barro, le unta el barro en los ojos al ciego, le dice: ve al estanque de Siloé, lávate y volverás a ver. Pero ese hombre dice: ay, ¿yo para qué voy a ir hasta allá? No, yo no quiero nada. Se hubiera quedado ciego. A veces Dios te está diciendo: hay áreas en tu vida que necesitas cambiar, que necesitas hacer trabajo personal. Y muchos de nosotros decimos: no, pues es que yo así soy. Pero cuando tú eres dócil al trato de Dios y dices: quiero cambiar, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, entonces los milagros suceden. Otro ejemplo es el de los 10 leprosos. Los 10 leprosos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, sánanos. ¿Qué hace Jesús? No les escupe en la cara, no hace barro con su saliva, no los invita a tomarse un baño como sucedió con Naamán el sirio. Son personas diferentes que requieren de circunstancias diferentes, tratos diferentes. Y Jesús solamente les dice a los 10: vayan y preséntense delante del sacerdote. Los 10, mientras iban a presentarse con el sacerdote, quedaron limpios. Trabajo personal. Dios también
trata con nosotros a través de nuestra voluntad. Y Él quiere que tú doblegues tu voluntad a la suya. Amén. Debemos de valorar dejemos de valorar tanto la comodidad y comencemos a apreciar la dificultad. Vivimos en una generación que tiene los cables al revés. Aman la comodidad y rechazan la dificultad. Pero como hijos de Dios, entendiendo este principio, debemos de aprender a apreciar la dificultad y debemos dejar de valorar la comodidad. Porque sin duda obtendremos un mayor crecimiento y madurez de la adversidad que del mantenernos estáticos en nuestra zona de confort. Si algo te va a hacer crecer, si algo te va a hacer madurar, si algo te va a hacer cambiar en muchos aspectos, será lo adverso. La lucha, lo difícil. Así que si usted está atravesando por un proceso difícil en su vida, pregúntele a Dios, ¿para qué? ¿Cómo a través de este proceso tú quieres tratar conmigo? Concluimos con este pasaje de Génesis 28, capítulo 15, en la segunda sección del verso. Y Dios nos dice, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. No te voy a abandonar hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque si Dios se está comprometiendo con nosotros a llevar a cabo en nuestra vida su propósito, lo menos que podemos hacer nosotros es dejar que Él nos moldee. Él quiere hacer de ti una vasija de honra, pero no permites que lo hagan ni de forma directa, ni a través de terceros, ni a través de las circunstancias, ni por medio de la soledad, ni a través de los procesos, ni a través del trabajo personal. No quieres. Y Dios está buscando la manera de cumplir en ti su voluntad. No seamos duros en nuestro corazón. Lo que Dios nos ha prometido no ha sido a capricho nuestro, sino a propósito suyo. Así que permitámosle a Dios obrar en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y amor, porque tú has estado hablando a nuestro corazón a través de esta enseñanza. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté ministrando a nuestra vida y a nuestro corazón, y que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, tengamos el entendimiento para ser dóciles al trato que tú tienes para nuestra vida. Sigue obrando en nuestra vida, Señor. No abandones la obra de